Nahuel González, diputado del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, integrante como portavoz adjunto de la Comisión de Cultura, portavoz de la Comisión de Juventud e Infancia. Muchas gracias por atender a Demócrata en primer lugar. Bueno, como siempre, agradeceros a vosotros el trabajo periodístico y en este caso también muy técnico que hacéis. Y para mí es un placer estar aquí contestando y hablando con vosotros. Vamos a empezar precisamente por lo técnico, por vuestras líneas de acción en materia de cultura. Me ha dado un poco la sensación de que el año 2024 no sé si ha permanecido todo un poco en stand-by en esta materia. Entonces, ¿cuáles son vuestros principales puntos de arranque para este 2025, tanto a corto como a medio plazo? Bueno, yo diría que el objetivo político que tiene nuestro grupo parlamentario es, por una parte, otorgar derechos y, por otra, otorgar libertades, ¿no? Que la cultura se entienda como esas dos formas de verlo, ¿no? Donde los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que cada vez están más en valor en nuestro país, puedan vivir mejor. Y, por otra parte, que la cultura sea libre, que la cultura permita ser compatible con el desarrollo tecnológico, por ejemplo, pero que eso no le haga perder derechos, que no le haga coartarse y que no le haga también mirar hacia atrás, sino mirar hacia un futuro con dignidad y con mejoras en las condiciones, ¿no? Ese es un poco el objetivo político. Por lo tanto, vamos de la mano del ministerio, un ministerio que tiene retos muy ambiciosos, como bien sabéis, ¿no? Como es la regulación ante los retos digitales que tiene la cultura, como el hecho de regular espacios nuevos también como el cine, que están en cosas de transformación por las plataformas digitales, como la propia ley de enseñanzas artísticas, que tuve la suerte, ¿no?, de ser yo el ponente en la primera ley que aprobó esta legislatura, que aprobamos en el Congreso y que fue, bueno, una satisfacción, ¿no?, que saliera por unanimidad de todos los grupos. Y bueno, y retos como te decía, ¿no?, como crear una oficina que pueda velar por los derechos de autor ante estos retos tecnológicos. Entonces yo creo que los objetivos son grandes. Paralelamente también trabajamos la cultura desde otras comisiones, de otras ópticas, como es el caso también de cambiar el código penal y que ya no sea delito, ¿no?, la expresión cultural, que a tantos artistas han sufrido esa represión. Y bueno, y en otros ámbitos más territoriales, pues reivindicar las lenguas propias, reivindicar la memoria democrática, y por lo tanto la cultura es muy transversal a los objetivos legislativos, pero en este caso con el Ministerio pues tenemos leyes muy concretas que esperamos que este 2025 puedan aterrizar y con el máximo consenso posible, ¿no? Como te he dicho antes, la ley de enseñanzas artísticas conseguimos. Claro, hablabas de una de las leyes más ambiciosas probablemente de la legislatura, que es la ley del cine. Pero es una ley que es heredada de la legislatura pasada, entonces ya está hecha. No sé en qué punto está, qué calendario se maneja, porque la ley está ahí, está lista. Y también si desde vuestra óptica se necesitan algunos cambios, algunas modificaciones o algunas actualizaciones con respecto al texto que está en vía enmienda, obviamente. Bueno, yo entiendo las leyes, y lo he aprendido también aquí, en el trabajo parlamentario, que las leyes tienen que tener un proceso también de escucha social. No sirve de mucho una ley que se hace rápido y que no tiene el consenso de los sectores que les va a afectar, ¿no? Muchas veces yo vengo del mundo municipalista, como teniente de alcalde que fui de Gandía, entre comillas, sufrí alguna ley que tal vez le faltaba madurar un poco y que luego en la práctica nos costaba, ¿no? Entonces yo entiendo que las leyes tienen que tener un proceso de mucho diálogo. Y en el caso de la ley de cine, por las reuniones que estamos manteniendo, estamos escuchando a diversos sectores que les va a afectar. Y es una ley que efectivamente viene de legislatura, pero que también en unos años ha cambiado mucho el panorama, ¿no? El hecho de las plataformas digitales, audiovisuales son muy potentes. Hemos cambiado la propia cultura del cine. Tenemos un cine en casa, ¿no?, cada vez que entramos en una plataforma. Y por eso tenemos que compatibilizar, dar apoyo a las productoras independientes, que son, entre comillas, un lobby necesario, ¿no?, para que esta ley también acabe dando beneficios a los pequeños productores, a la gente que está haciendo cine desde abajo. Y por otro lado también, pues bueno, también tiene el contexto a un sector como las plataformas digitales que nos permiten, por un precio a veces modesto, poder tener un catálogo muy grande de cine, ¿no? Tenemos también a las salas, que tienen sus necesidades, y luego tenemos características muy peculiares de nuestro país, como son las lenguas propias. En esta ley yo estoy teniendo reuniones, mi compañero Jorge Pollo también, con diferentes industrias propias de cada territorio, con la gente de lengua catalana, con la gente que tiene su propia industria en su identidad y que nos piden un apoyo económico, porque vamos a hablar claro, las leyes también tienen un reparto económico para las lenguas cooficiales que son necesarias, ¿no?, para que exista una creación audiovisual en las lenguas propias que tiene el Estado español y que yo creo que en este debate parlamentario vamos a conseguir empujar. Por lo tanto, creo que es una ley que tiene su camino, que en 2025 vamos a entrar en el periodo ya de enmiendas y va a salir adelante, pero que necesita de una madurez grande en muchos sectores y que también los diferentes grupos pues tengamos el debate, ¿no?, que estoy seguro que va a ser un debate intenso e interesante.
Esta ley además trae un nutrido paquete de tanto, hablabas de ayudas, beneficios fiscales también, se flexibiliza la nacionalidad de las películas, pero hay algunos puntos calientes y hablabas de las distribuidoras independientes, de las productoras independientes. Por un lado, cuota de pantalla y ventana de exhibición. No sé qué se os está trasladando desde el sector, porque es verdad que con las salas de cine hay cierto también reticencias a aceptar esto, o si esto se va, digamos, como dices, a madurar mediante el periodo de enmiendas y algunas modificaciones en ese sentido. Bueno, es verdad que hay intereses a veces contrapuestos entre la gente del propio sector, ¿no? Y nosotros lo que velamos es para que el pequeño pueda crecer y de alguna forma que el que ya está consolidado tampoco vaya para atrás, ¿no? Esa compatibilidad, digamos, dialéctica es lo que la ley tiene que trabajar. Yo creo que en la parte económica tenemos que ser equitativos, tenemos que buscar que haya un porcentaje de ayudas que vayan a los pequeños y que pueda hacerlos mejorar y prosperar, ¿no? Tenemos una industria cultural muy importante en el cine de España. Pues somos un país que produce películas constantemente y que muchas de ellas vienen de sectores bastante humildes que necesitan del apoyo institucional, ¿no? Y eso es lo que trasladamos también un poco a los grandes, a las distribuidoras, que tienen que apechugar. Vamos a ver cómo acaba la ley. Hay muchos grupos parlamentarios, hay muchos intereses y en ese sentido yo creo que lo que está haciendo el Ministerio como gobierno, ya no en el Congreso, sino en el propio Ministerio, es muy interesante. Es escuchar a todos y poner encima de la mesa las necesidades que tiene cada uno para ver si podemos llegar a un camino común donde estas diferencias entre distribuidoras, entre productoras, entre la propia industria, pueda llegar a una especie de consenso que beneficie al país y que la industria de cine de España, de la que estamos orgullosos cada vez que ahora vamos a los Oscars, cada vez que pasan los Goya, cada vez que vemos cifras buenas de cine o cuando llegó la pandemia que nos dimos cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía el cine en nuestro país. Hablando precisamente de esta calendarización, ya en la legislatura pasada, por lo menos desde Cultura, se esperaba que antes de la ley del cine llegara la ley de la creación de la Oficina de Derechos de Autor. ¿Cómo está este punto y cómo la valora Sumar? También la necesidad y el impacto que pueda tener. Bueno, lo valoramos muy positivamente porque aparte pensamos que va a salir por un gran consenso, que no existen diferencias políticas importantes. Al final lo que hace esta oficina es crearle un sujeto propio, ¿no?, a la Oficina de Derechos de Autor, que no sea una subdirección, sino que tenga una entidad propia, con recursos propios y que se dé importancia que se necesita la creación artística. Estamos en un periodo de retos culturales muy importantes en materia de derechos de autor, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de propio Internet, de la creación por todos lados, y se necesita una oficina propia y una ley propia que otorgue esos derechos y que otorgue esos recursos. Y yo creo que ahí nos vamos a encontrar todos los grupos, y si paralelamente esta ley también puede contemplar mejoras en las condiciones de los artistas, pues ahí también estaremos un poco a sumar, y también entiendo que estará el Ministerio. Era una de las prioridades, ¿no? Por ejemplo, la reforma del estatuto del artista. ¿Cómo se podrían mejorar esas condiciones o cuál es vuestra propuesta en este sentido? Bueno, antes has hablado tú de la fiscalidad, ¿no? La propia fiscalidad del sector es un tema que hay que estudiar y que se está estudiando. Ya se hizo una primera reforma del Estatuto del Artista, donde se tomaron los primeros derechos, y creo que hay que seguir avanzando en poder consolidar que un trabajador de la cultura tenga unos derechos laborales completamente consolidados y que puedan sentirse tranquilos, ¿no? Hoy en día la gente que vive de la cultura sigue con cierta precariedad porque no sabe la incerteza de su trabajo, porque muchos son autónomos, porque muchos se tienen que buscar la vida, y de alguna forma tenemos que mejorar esos derechos, ¿no? Yo creo que es un poco el objetivo que tiene el legislativo, que tenemos los grupos de la mayoría progresista. Lo estoy viendo en otras materias, por ejemplo, en el Estatuto del Deportista también estamos avanzando, y yo creo que de alguna forma en este también está implicado el Ministerio de Trabajo de nuestra compañera Yolanda Díaz. Pues queremos que los derechos vayan a más en materia laboral y en materia de condiciones de vida, ¿no? Yo creo que es importante señalar que el ministro, apenas empezó la legislatura, lo puso encima de la mesa, tanto el Estatuto del Artista como la Oficina, ¿no?, de Derechos de Autor, y que son dos puntos transversales muy importantes del ministerio y de esta legislatura, y yo entiendo que la mayoría parlamentarias en ese sentido van a colaborar para mejorar la vida de los artistas, y es difícil, ¿no?, cuando entras en un debate parlamentario, que alguien se oponga. Tenemos una extrema derecha que es verdad que vota en contra de cualquier mejora laboral, pero en general hasta el propio Partido Popular muchas veces en esta materia lo podemos encontrar a nuestro lado, y volviendo a la Oficina de Derechos de Autor estoy seguro que va a salir por amplia mayoría. ¿Han tenido contacto ya con los grupos parlamentarios, tanto en la ley del cine como en la Oficina de Derechos de Autor, para valorar un poco pues, su voluntad o el sentido de su voto, o por dónde van a tirar a lo mejor ellos las enmiendas? Bueno, con la Oficina de Derechos de Autor sí que las conversaciones que han habido por la propia Comisión de Cultura parece que hay unanimidad y que no existen grandes diferencias, como mucho aspirar a más, aspirar a menos.
es ser demasiado ambicioso, como decía antes cuando os comentaba, ¿no? Que hay leyes que luego cuando llegan a la práctica cuesta de aplicar y tenemos que ser ambiciosos, pero también ser conscientes de la realidad material que tiene este país. Entonces, en la ley del cine yo creo que va a haber más diferencias que en la Oficina de Derechos de Autor, porque la propia ley del cine sí que exige pues, una diferencia entre los grandes y los pequeños, y ya hay grupos que muchas veces se decantan sobre todo por el grande y nosotros buscamos apoyar al pequeño y buscar un equilibrio. Ha abierto usted un campo, un tema muy interesante, que es el tema de la inteligencia artificial y los retos y los desafíos que plantea para la cultura. ¿Cómo lo ven desde su grupo parlamentario? ¿Creen que es necesaria una ley, bien un reglamento ya europeo, sobre este campo? ¿Cómo planteáis hacer frente a este reto? Bueno, el reto se tiene que ver desde una óptica optimista, no desde el catastrofismo, entender el desarrollo tecnológico como un beneficio para la humanidad o para la sociedad, en este caso para la cultura, siempre y cuando esté regulado, ¿no? Y regular significa otorgar derechos, regular significa que ese progreso pueda ayudar a un creador a mejorar su obra, pero que no signifique constantemente, ¿no? Precarizar más a un sector que de por sí ya tiene dificultades, ¿no? Entonces, esa regulación es muy importante y la estamos llevando a cabo desde muchos frentes. Por ejemplo, en infancia y juventud, pues con la regulación, ¿no? De entornos digitales, con la mesa de expertos, estamos poniendo encima de la mesa cómo hacer también que los niños y niñas entiendan todo el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, las tecnologías que puedan ser útiles, pero que no acaben produciendo problemas, ¿no? En el ámbito de la cultura es igual. Esta oficina tiene que velar porque la inteligencia artificial no robe, entre comillas, ¿no? Los derechos de autor, sino que sea pues, como una herramienta más tecnológica, como fue la calculadora, poniendo una metáfora un poco exagerada, ¿no? En su momento para los matemáticos, y que pueda multiplicar la creación, que pueda mejorar la creación, pero siempre respetando al creador y siempre respetando al artista, que es lo fundamental. Por lo tanto, es un reto muy importante que lo vemos como algo positivo siempre y cuando se regule y no acabe siendo un libre albedrío en este caso, de la inteligencia artificial, o lo mismo del algoritmo en las redes sociales, que puede pasar lo mismo. Claro, y hablaba también de cómo afectaba esto, precisamente inteligencia artificial y redes sociales, a los menores. Y decía, usted es el portavoz del Grupo Plurinacional de Sumar en la Comisión de Juventud e Infancia. ¿Cómo se está trabajando? ¿En qué leyes? ¿En qué regulaciones? ¿Reales decretos ley? Porque hay un plan, eso está claro, hay un plan, incluso que impedía que menores de 16 años pudieran registrarse en redes sociales. Efectivamente, yo creo que el Ministerio de Juventud e Infancia en ese sentido está siendo bastante ambicioso y lo está llevando bien porque está haciéndolo con la sociedad y las entidades del sector de la infancia y de las tecnologías. Hemos creado una subcomisión que va a, bueno, desde la propia comisión, una propia comisión de juventud e infancia que está velando con ponencias sobre esta materia, y aparte se ha creado una oficina de expertos donde están todos los expertos en materia de entornos digitales e infancia, que tuvimos la ponencia hace un mes de la portavoz de este comité de expertos, donde ella pudo explicar un poco las conclusiones y el informe al que llegaron, ¿no? De decir, bueno, los entornos digitales tienen esos efectos nocivos para la infancia, hay que regular estos marcos, el acceso, por ejemplo, al porno se tiene que limitar y se tiene que, de alguna forma punitiva, perseguir, pero en cambio, pues bueno, Internet, siempre y cuando esté regulado, ¿no? Y se haga de una forma pedagógica que pueda beneficiar al niño o niña, pues puede ser beneficioso. Entonces, estamos escuchando al sector, eso está haciendo el gobierno desde el ministerio, y desde el legislativo, con esta Comisión de Infancia y Juventud, estamos también hablando con todas las entidades de infancia y con el propio sector, incluso las empresas que también se están poniendo de lado, están poniendo de su parte. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante, ver que el propio sector empresarial de Internet está del lado de la regulación, cosa que en otros países no hemos visto. En Estados Unidos, el famoso conflicto que hubo entre el Congreso y las grandes tecnológicas de redes sociales. En España, yo creo que gracias también al marco europeo, que es bastante garantista, estamos haciendo las cosas muy bien, ¿no? Haciendo lo que te decía al principio de la entrevista, escuchando a la sociedad civil y haciendo que las leyes se hagan desde la escucha y no desde una imposición. Así que yo creo que estas resoluciones que está sacando el Comité de Expertos en entornos digitales seguros para la infancia van a ser muy interesantes para todo este marco normativo y para un pacto de Estado, de alguna forma, que haga que todos los grupos estemos de acuerdo en una regulación que beneficie a la infancia. Ese es un poco el camino que desde la Comisión de Infancia estamos llevando a cabo y desde el que hay consenso, ¿no? Es un tema estrella. Yo creo que me parece muy bien que incidas, porque el tema de los entornos digitales, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito de infancia, como en todos los ámbitos, es el tema que se debate constantemente en el Pleno del Congreso y que le preocupa a la sociedad. Y para mí el discurso es muy claro. Tenemos que utilizar la tecnología
para vivir mejor. Tiene que ser parte de un progreso en el cual sea beneficioso para la sociedad. Pero si no se regula, si se deja un libre albedrío, puede provocar males muy grandes en infancia, en el sector cultural o en cualquier otro sector. Y esta regulación entiendo que pasa por imponer una serie de obligaciones y deberes sobre todas las empresas que brindan estos servicios. Efectivamente, limitar el acceso a los niños y niñas a cierto contenido, decirle a las empresas que no pueden trabajar en ciertos ámbitos y que de alguna forma puedan ser útiles, quiero decir, puedan beneficiar, pero si hay que cambiar el algoritmo para que una empresa de búsqueda, no quiero nombrarla, pero una empresa de búsqueda de Internet tenga que limitar ciertos contenidos, pues hay que hacerlo de una forma pedagógica y también paralelamente aprovechando los mecanismos que tiene el Estado español, como es la educación, la universidad, para que la sociedad esté preparada y tenga herramientas para enfrentarse a esos entornos digitales y no acaben siendo perjudiciales. Ese es un poco el camino que la regulación que estamos llevando a cabo. Entiendo que será un camino largo, pero ¿usted cree que hay, no sé si es un poco ponerle diques al mar, ¿usted cree que hay herramientas legislativas y normativas como para que España, también dentro del marco de la Unión Europea, fuerce a grandes tecnológicas o a grandes empresas en este camino, en caso de que no muestren esta voluntad de que usted sí que hablaba? Bueno, creo que tenemos que caminar de la mano. Creo que se está caminando de la mano con la Unión Europea para que el marco sea similar, ¿no? Y el mismo debate que estamos viendo aquí lo están teniendo hasta en Brasil, ¿no? Que hace poco salía la famosa sentencia que limitaba a X, ¿no? a publicar. Entonces tenemos que trabajar de forma paralela. Eso es muy importante, pero bueno, España sí que tiene capacidad y soberanía como para poder limitar ciertas cosas y el marco legislativo es claro. Y nosotros vamos a ser contundentes a la hora de proteger a la ciudadanía, a la sociedad vulnerable, pero siempre haciéndolo de la mano de ellos. Por eso digo, insisto, me parece muy bien el mecanismo que se ha utilizado, que es un comité de expertos en el que están todo el sector y que se llegue a consensos, entre UNICEF y Save the Children, que velan por la infancia con expertos tecnológicos del mundo universitario y académico que estudian constantemente el algoritmo y entienden perfectamente cómo funcionan los entornos digitales. Este es el camino para mí y para nosotros que hay que seguir. ¿Podemos esperar avances en este sentido en este mismo año o es algo que se va a madurar a lo largo de la legislatura? Hay un calendario, me refiero. Bueno, aún hay que ser prudentes porque acaba de presentarse el informe de expertos. Es un tema que ahorita sobre todo al gobierno. Estamos dejando que el gobierno tenga un poco de iniciativa, ¿no? El legislativo estamos escuchando. Pero yo creo que consolida y demuestra que hacía falta un Ministerio de Infancia y Juventud, que hacía falta una comisión propia de infancia y juventud y creo que este 2025 sí que tendremos avances en esta materia y creo que así será. Precisamente, infancia y juventud, una de sus líneas maestras, y cambio un poco el tercio, es el voto para los menores de edad hasta 16 años. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo lo ve? Y si ve que tiene un poco de cabida. Bueno, es un debate complicado porque es un debate nuevo en nuestro país, un debate nuevo en el sentido parlamentario, pero a la vez es una reivindicación histórica, en este caso de mi partido, por ejemplo, de Izquierda Unida, dentro del grupo Sumar, que venimos reivindicándolo hace años, ¿no? Entendemos que los jóvenes tienen la capacidad y a veces la obligación de trabajar, pueden tener ciertos derechos ya a los 16 años y poder decidir quién les gobierna ha de ser una parte más de este proceso, ¿no? Hoy en día nosotros no compartimos el discurso de que los jóvenes son de alguna forma personas con pocas capacidades, pero pensamos que los jóvenes de nuestro país están empoderados, que los jóvenes de nuestro país han conseguido grandes avances, nos marcan el camino en materias como el medio ambiente, el cambio climático o otros derechos, y que en ese sentido tenemos que escucharlos. Hay un argumento que se dice alguna vez que es que bueno, los jóvenes votarían a la extrema derecha. Bueno, lo que hay que hacer es que los jóvenes entren dentro del juego democrático, que entren dentro del debate, que entiendan y puedan aprender de cómo funciona un congreso, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona un proceso, que voten a quien quieran, ¿vale? Pero que tengan derechos. Y conseguimos aprobar una PNL que fue simbólica, pero fue muy importante porque la apoyaron la mayoría de la investidura y que fuerza de alguna forma a que la propia Comisión Constitucional cree una subcomisión para el voto de los 16 y estamos un poco madurando cómo crear esa subcomisión, cómo darle un poco la forma. Es una modificación importante de la ley electoral y requiere, bueno, de que pase por la Comisión Constitucional, de la cual yo soy vicepresidente también, y que bueno, pueda tener un trabajo, digamos, sobre todo de escucha para ver qué piensa el resto de grupos sobre el voto de los 16, en este caso también el Partido Socialista, que ha manifestado contradicciones, ¿no?, entre las juventudes socialistas, que sí que están de acuerdo, y el Partido Socialista, que parece un poco más conservador. Pero para nuestro grupo es importante abrir el debate y que en España, como pasa en muchos países de Europa y del mundo, pueda ser una realidad pronto el voto de los 16. Claro, es que una cosa es una PNL y otra cosa es que el Partido Socialista, que parece que es quien va a decantar un poco la balanza en este asunto,
pueda apoyarlo o no. Si le puedo preguntar rápidamente, ¿usted percibe que están más en el sí? ¿Hay que esperar en el no? Bueno, entiendo que están más en el sí. Lo dejo ahí. Es verdad que el Partido Socialista muchas veces tiene contradicciones, nosotros tenemos muchas veces diferencias con ellos, pero creo que hay una parte que está en el sí y hay manera que las juventudes socialistas se sumen también al grupo parlamentario Sumar, Izquierda Unida, la propia ministra que lo ha manifestado públicamente, que está a favor de esta medida, y pueda ser una realidad pronto en nuestro país. Y ya para terminar, no puedo dejar de preguntarle, porque además era una de las prioridades que había manifestado el ministro Urtasun, tauromaquia. Bueno, tenemos una agenda parlamentaria muy interesante con el tema de la tauromaquia. Primero que todo, la ILP No es mi cultura, la cual anunciaron ayer mismo que habían conseguido medio millón de firmas. Seguramente será más. Van a pasar a los taurinos cuando presentaron su firma para hacer exactamente lo contrario. Y estoy seguro que esa toma en consideración va a ser interesante porque viene con el apoyo de la sociedad. Es fundamental, ¿no? Viene de la gente que ha conseguido las firmas y de un movimiento social muy importante que agradezco su trabajo. Y nosotros y nosotras también desde ABDA, Asociación Parlamentaria de Derechos Animales, vamos a intentar que sea una realidad, que se quite este blindaje de protección a la tauromaquia para que una comunidad autónoma pueda decidir abolir y prohibir los toros y esta aberración de maltrato animal. Y por otra parte también tenemos una propuesta de ley que presenté yo mismo de infancia y tauromaquia para que los menores, para los niños y niñas de nuestro país no accedan a ver esta barbaridad de la tortura animal y por lo tanto creo que los retos van muy bien encaminados también de alguna forma paralela, ¿no?, al propio ministro que quitó, ¿no?, este Premio Nacional a la Tauromaquia y que de alguna forma ha manifestado que nuestro país es un país del siglo XXI, cada vez hay más apoyo a los derechos de los animales y también, en ese caso, a la infancia. Lo hemos visto hasta la propia extrema derecha, como el partido de extrema derecha ya se definía como antitaurino, porque son conscientes de que la sociedad va por delante y esperamos que también, en este caso, la mayoría parlamentaria del Partido Socialista se pongan del lado de la sociedad. Nahuel González, muchas gracias por atender a Demócrata. Gracias a vosotros, me encanta ese tipo de charlas tan importantes en el trabajo que realizamos y un placer como siempre.